Buenos. Dice, aquí les voy a explicar a lo de taller de termodinámica uno de los proyectos que necesitamos hacer en la práctica. Lo voy a hacer ahora de forma diferente que el ciclo que en las otras oportunidades porque se equivocan demasiado o no leen suficiente como para comprenderlo y hacen una práctica a veces decepcionante, a veces, muchos lo hacen bien, y para que no haya duda. Por ejemplo, esta práctica tiene que ver con la transferencia de calor por convección. Hago esos ejercicios, estos talleres, tratando de llevar un poco de conocimiento, porque en verdad un taller de este tipo conlleva muchos conceptos, y especialmente la convección. La convección no es un fenómeno fácil de explicar ni de calcular. Nosotros vemos un par de fórmulas sencillas, pero para llegar a eso, o esa fórmula, esas variables, dependen de muchas cosas en la práctica. Aquí lo que vamos a tratar de ver es cómo varía la transferencia de calor por convección dependiendo de algunas circunstancias, de algunas propiedades de los fluidos. En este caso, depende de la viscosidad del fluido. Vamos a probar que la convección depende de la viscosidad del fluido. Entonces, dices, aquí se conoce que la transferencia de calor por convección depende del tipo de sustancia o fluido a través del cual se hace la transferencia. En el taller se trata de calcular el valor de H, o constante de transferencia de calor por convección, a través de varios fluidos de diferentes densidades bajo las mismas condiciones. Cuando hablamos de las mismas condiciones es que la misma temperatura inicial, la misma temperatura final, etc. O sea, las mismas condiciones, la misma cantidad de fluido, el mismo medio, esas cosas. El procedimiento es el siguiente. Se toma un envase con agua caliente a una temperatura TC. TC, temperatura de agua caliente, digamos 80 grados Celsius. Cuando yo digamos, puede que sea de 80 o esté alrededor del 80, pero el número que sea, la cantidad que sea, debe ser ese para todos los ejercicios que vamos a hacer. Se elige un fluido, en este caso puede ser agua. O sea, van a haber tres fluidos. Agua es uno. Tomarlo como referencia. Y a una temperatura de medio del ambiente, ya llamo usted su cero. Diría 20 grados Celsius, puede ser 20 grados Celsius o puede ser, para llegar a 20 grados Celsius tendría que enfriarlo un poco, porque a la temperatura, o tomarla como la temperatura ambiente como esté en ese momento. ¿Sí? El agua a 20 grados Celsius o a la temperatura que usted haya elegido se vierte en un envase, ahora más pequeño que el envase anterior. O sea, se toman dos envases, un envase grande con el agua, diría una cubeta, diría un jarro, un tarro grande. Y entonces el agua fría se ve en un envase más pequeño, una botella, un vaso. En este caso diría que tenga el área, o sea, de un recipiente recto, eso que sea que no tenga que el área de la base sea la misma abajo y arriba, que no haya variación, que no sea cónico. Entonces, eso se llena de agua, en este caso más fría, el agua fría, y se introduce en el envase donde está el agua caliente. Entonces, en el centro, usted verá, si lo ve en el centro, que uno trata de llevar que toda la transferencia de calor del agua caliente a la fría sea uniforme en el centro. Entonces, el agua a 20 grados se vierte en un envase, ahora más pequeño en el envase anterior, pero que pueda caber y quedar casi totalmente sumergido en ella. O sea, lo que quiero es que ese envase pequeño entre al envase grande, no se introduzca, no, obviamente no puede, lo que se quiere es que
la transferencia entra a través de la pared del vaso. Obviamente no puede taparse el vaso, sino que llegue hasta casi lleno y que coincidan los niveles de agua, de la altura del agua, del de afuera y de adentro, para que haya una transferencia completa. Bien, entonces se esperan, yo digo 2 minutos, ustedes pueden crear 3, esperar 2 minutos e iniciar toma de temperatura anotando sobre el envase pequeño. O sea, como va a haber una transferencia, va a ir transferencia de temperatura, entonces se va a anotar, se esperan 2 minutos, 3 minutos y comienzan a anotar rápidamente, de forma rápida, temperaturas alrededor del centro del envase interior. Yo pongo esta figura, ese es el envase interior. Entonces, ese es el centro. Entonces va a tomar muchas temperaturas, 5 o 6 temperaturas alrededor, después de haber transcurrido 2 o 3 minutos que ustedes hayan designado como, eso son 2 o 3, lo que ustedes hayan designado. Yo pongo 2 minutos, hay 2 o 3. Entonces rápidamente se toman esas 5 o 6 mediciones alrededor del centro. Entonces esas temperaturas se anotan rápidamente y se va a hacer un promedio con ella para los cálculos que vienen. ¿Bien? Correcto. Entonces, dice, este promedio se toma este promedio como la temperatura para calcular el calor transferido. Este calor se expresa, hay que determinar el calor transferido desde el agua caliente al agua fría que se va a calentar, obviamente. Entonces, ese calor se calcula por esta fórmula que está aquí. Esa fórmula es Q igual a CP M delta T. Ya, entonces ahí tienen los detalles de qué significa cada una. Entonces, esa delta T es la diferencia de temperatura entre la temperatura inicial del agua del de adentro menos el promedio de temperatura que han tomado, menos la temperatura final, que es el promedio de la que han tomado. Entonces, la tasa de transferencia de calor por convección, como es esta fórmula, miren ahí la fórmula, ustedes la saben, donde H es la constante de transferencia de calor por convección, A es el área. En este caso, el área es todo el área del vaso, del que está interior, tanto por abajo como por arriba, porque va a haber transferencia por abajo y por arriba. En ese caso, traten de taparla para que no haya transferencia de calor a través de la boca del vaso, o sea, de la boca del envase interior. Traten de taparlo. Entonces, todo el área, entonces lo calculan, o sea, el área alrededor del perímetro y de la base. Ya, TS es la temperatura del agua caliente. TS fue que dije ahorita. Dice, la tasa de transferencia de calor por convección es esa que está aquí. TS, agua, acá sí. En ese caso, TS es la temperatura del agua caliente. Allá le llamamos TC, aquí TS, porque aquí TS porque es la fórmula original. Ahí puede ser TC también, ahí, lo mismo. Entonces, en este caso, todo el área de la botella. TS es la temperatura del agua caliente. TF es la temperatura final del fluido del envase. O sea, en ese caso, esa es para la transferencia de calor que ha habido. Entonces, la transferencia de calor sería de la temperatura exterior a la temperatura de promedio del vaso, del interior, del envase interior. ¿Sí? Luego, fíjense que hay dos diferentes temperaturas, esta que está aquí y esa que está aquí, son diferentes. En la de arriba la diferencia es temperatura inicial del agua o del envase interior y menos la promedio, o menos la inicial. En este caso es la temperatura del agua caliente menos la temperatura del fluido interior, que en ese caso sería la promedio. ¿Sí? Entonces, luego para calcular H se despeja de esa fórmula, obviamente, y mire cómo queda. Ese Q punto que está aquí, no lo puedo poner punto arriba, pero es punto, cualquier área, esa es la transferencia de calor por convección que se ha dado. Ahora, ¿cómo se calcula Q, que es la tasa de transferencia de calor por convección? Q